clase veremos el tema de la distribución normal o distribución gaussiana, como también se le conoce, en su forma estandarizada, que es la forma más fácil de poder calcularla. Y de hecho, como tenemos aquí, es la distribución más usada en estadística, debido a que muchas poblaciones en diferentes mediciones se ajustan a este modelo matemático, donde la curva nos está diciendo que la gran mayoría de los datos se centra alrededor de la media, ya sea por debajo o por arriba de ella, y conforme nosotros nos vamos alejando de la media, tenemos menos datos que cumplen con ella. Entonces vamos a ver las características que posee esta distribución. Entonces recuerda, para variables aleatorias continuas con todo lo que ello implica, tendremos que la función de densidad y probabilidad es esta, f de x igual a 1 entre sigma por la raíz de 2pi multiplicado por la exponencial elevada a la menos x menos mu elevada al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Bueno, toda esta expresión, que es la que dedujo realmente Gauss, no la vamos a estar calculando nosotros. Afortunadamente, para eso existe la estandarización, ya que la probabilidad debajo de esta curva se va a determinar por medio de integrales muy complejas, y entonces nosotros vamos a omitir esa parte gracias a este proceso. Se dice entonces que x mayúscula, nuestra variable aleatoria continua, posee una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrada, donde mu representa la media, sigma a la varianza, como lo tenemos aquí. Y entonces, las características de la curva normal es muy importante comprenderlas. Es una curva simétrica en primer lugar. La media que se encuentra en medio, en torno a ella vamos a hacer los cálculos con la desviación estándar, que es el otro parámetro importante aquí. Si nosotros tenemos la media más una desviación estándar y la media menos una desviación estándar, nosotros vamos a estar abarcando en total un 68% de los datos de esta población. Si nosotros vamos por dos desviaciones estándar a la derecha y también a la izquierda, entonces abarcamos un total del 95% de la población. Y si nosotros tomamos en cuenta tres desviaciones estándar por arriba y por debajo de la media, estaremos abarcando un total del 99.7% de todos los datos. O sea, prácticamente a toda la población, así que esa es una gran ventaja que posee la curva normal. Por un lado, que es simétrica, y si yo abarco tres desviaciones estándar por derecha y por izquierda, entonces prácticamente ya abarqué a toda mi población. El proceso de estandarización entonces es sumamente importante para simplificar nuestros cálculos. Aquí se asume una población con z, vamos a tener z mayúscula como la que representa ahora a la variable aleatoria continua, pero con una distribución normal con parámetros 0 y 1. Es decir, estamos diciendo aquí que mu es igual a 0 y la varianza sigma cuadrada es igual a 1. Entonces una media de 0 y una varianza de 1 exactamente, que es lo más conveniente. En donde así los valores de f de z, cuando nosotros queremos calcular la densidad y probabilidad, se pueden obtener de tablas. Estas tablas afortunadamente ya se han calculado previamente y se han tabulado muchos valores que nosotros vamos a ver cómo se manejan en el ejemplo. Z minúscula, que representa nuestra variable aleatoria, igualmente se obtendrá como, de manera general, x menos mu, el valor de x que nosotros estemos considerando en esa población, menos la media, y dividido entre la desviación estándar, que es sigma. Entonces vamos a aplicar toda esta parte teórica a un ejemplo primeramente, que menciona lo siguiente. La resistencia de una aleación de aluminio se distribuye normalmente con mu, o sea, una media de 10
esto es gigapascales, una forma de medir presión, y una desviación estándar de 1.46 gigapascales. Con estos datos, primer inciso, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra tenga una resistencia mayor a 12 gigapascales? Para poder resolver esto, entonces, vamos a buscar estandarizar nuestra variable aleatoria continua mediante esta fórmula. Z va a ser ahora nuestro valor estándar para la curva normal o la distribución normal, igual a X. En este caso, X va a tener el valor que nos están pidiendo para esta variable aleatoria continua, 12 gigapascales. Por el momento podemos omitir las unidades o también colocarlas si tú gustas, ya que vamos a restar la media mu, que es de 10 gigapascales. Obviamente tiene que estar todo medido en las mismas unidades y dividido entre la desviación estándar, que es de 1.4, igualmente en este caso en gigapascales. Cuando nosotros realizamos este cálculo, entonces tenemos un valor de 1.429. Esto lo vamos a redondear hasta la cifra de centésimas, es decir, 1.43. Entonces decimos que esto es aproximadamente igual a 1.43. ¿Por qué lo voy a redondear hasta centésimas y no a milésimas? Porque las tablas que nosotros vemos en estadística para valores de z, como vamos a ver enseguida, únicamente llegan hasta centésimos. Esa es la razón. Entonces, ahora necesito utilizar mis tablas. Aquí yo he puesto cómo se interpreta y utilizan las tablas de la distribución normal o gaussiana. Entonces, lo que comúnmente vamos a encontrar en estas tablas, ya sea en libros o en internet, es que nos dicen hay una distribución normal acumulativa. Es decir, se va a ir acumulando un área bajo la curva, donde ya dijimos que la media, que es mu, va a ser de 0. Aquí está el valor de mu es 0. A la izquierda de 0 tendremos valores negativos de z. A la derecha de 0, pues obviamente valores positivos para z. De tal manera que entonces, si yo tengo aquí un valor positivo, quiere decir que estoy a la derecha de 0 de la curva normal estándar. Y si me hubiera dado un valor negativo por esta diferencia, entonces estamos a la izquierda de la curva normal estándar. Y así vamos a buscar en debajo de esta curva tenemos muchos valores que ya han sido tabulados previamente en estas tablas para z. Entonces vamos a comenzar por la columna. Siempre vas a comenzar por la columna que tiene valores hasta décimos, enteros y décimos. Entonces comienza desde 0.0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente. En este caso vemos que nuestro valor de z calculado en la estandarización es 1.43. Entonces un entero y 4 décimos. Llegando hasta ese valor, 1.4, tengo este renglón ahora. Vamos con los renglones. Los renglones que van a proporcionar, te vas a comenzar a leer por aquí arriba para z los centésimos. Aquí tenemos unidades, décimos. En la fila horizontal únicamente vas a tener valores de centésimos siempre. ¿Cuántos centésimos tengo aquí? Que fue el redondeo. 3 centésimos. Entonces tú te vas a ir a esta columna de 3 centésimos y la intersección entre 1.4 y 3 centésimos es la que vamos a tomar en cuenta aquí, esta intersección. Entonces me da el valor correspondiente de probabilidad, que es el área bajo la curva. Recuerda siempre, como hemos visto en las variables aleatorias continuas, el área bajo la curva representa la probabilidad de que ocurra o de tener determinado valor. En este caso, de tener
una resistencia mayor a 12 gigapascales. Hemos acumulado entonces hasta aquí, hasta el valor de 1.43 para Z. Aquí Z es positivo, es 1.43. Entonces yo he acumulado una probabilidad, un área de 0.924. Bien, entonces vamos a interpretarlo con el problema que estamos haciendo. Aquí entonces tengo yo una probabilidad de que Z sea mayor, perdón, sea al revés, sea menor o igual a este número, 1.43, es igual a 0.924, como lo acabamos de ver ahí en la tabla, a localizar la intersección de las columnas con las filas. Observa, dice Z es menor o igual a 1.43, es decir, es el acumulado, ¿de acuerdo? Z va a ser menor de 1.43, es decir, hacia la izquierda, o igual a 1.43, que es el valor de Z que yo obtuve en el cálculo de la estandarización. Lo que nos están pidiendo aquí es la probabilidad de que la muestra tenga una resistencia a la ruptura mayor, dice mayor a 12 gigapascales. Entonces vamos a tener esto de aquí, la probabilidad de que esta variable aleatoria continua, X mayúscula, digamos, sea mayor al número 2, lo cual en la estandarización es equivalente a Z, a reemplazar el valor X por Z, Z sea mayor, pero en vez de 12 que tenemos, que nos da 1.43, ¿de acuerdo? Entonces esto es 1.43. ¿Cómo lo manejamos con el área bajo la curva? Es decir, que esté a la derecha de 1.43, ¿no? Z sea mayor a 1.43, que quiere decir que va a ser por el contrario lo que está de este lado derecho. Así que yo necesito esta probabilidad, o sea, esta área bajo la curva en color negro. El total de la curva entonces lo obtenemos como 1, que es el 100%, y le restamos lo que está del lado izquierdo, que es igual a 0.924. Y así entonces tengo mi probabilidad de que esto sea así, ¿no? De que haya una muestra que tenga una resistencia mayor de 12 gigapascales. Así que al hacer la diferencia entre 1 menos 0.924, el valor que vamos a estar obteniendo aquí va a ser de 0.76, ¿no? Que si lo traducimos a porcentaje, entonces es igual el recorrer el punto 2 lugares a 7.6% aproximadamente. De esta manera entonces tengo la probabilidad de que la muestra que se obtenga de esta aleación tenga una resistencia mayor a 12 gigapascales. Bien, vamos a hacer otros incisos. Entonces vamos a ver aquí en el inciso B cómo ubicar el primer cuartil. Primero recuerda que esta es una medida posicional en la cual estamos viendo la cuarta parte de los datos. Se representa como Q1, como vimos en ese tema. Y en términos de la curva normal estándar, entonces aquí estaríamos acumulando un área bajo la curva donde abarcas el 25% de los datos, como tenemos aquí graficado, y eso es lo que vamos entonces a buscar nosotros aquí. Entonces requerimos nuevamente el uso de la tabla de distribución normal o gaussiana, y aquí vamos a actuar a la inversa como se hizo en el inciso A. Vamos a buscar, como aquí te están pidiendo ya un área bajo la curva del 25%, es decir, de 0.25, aquí el
valor que nosotros vamos a tener que tomar de esa probabilidad es de 0.25. Yendo a los valores más cercanos, tendría aquí que z va a estar con valor negativo. Observa que efectivamente el primer cuartil se encuentra antes de 0, entonces este es un valor de z negativo. Entonces aquí va a ser menos 0.6. Localizando los valores que tenemos más cercanos a 0.25, son estos de aquí. ¿Sí? Ahí es lo que nosotros vamos revisando. Sí, puesto que estas tablas se dividen en dos partes con valores negativos y por otro lado valores positivos de z. Si tú ubicas el primer cuartil, sabes que está del lado izquierdo y te vas a ir a los valores negativos de z porque estás a la izquierda de 0. De ahí entonces tendremos que buscar entre las filas y columnas los valores más cercanos al que me interesa, en este caso 0.25. ¿Cuál es el más cercano de todos estos valores? Pues evidentemente sería 0.251. Es el más cercano a 0.25. Entonces únicamente lo que tienes que ver es el valor de z correspondiente a esta probabilidad o esta área bajo la curva. Z es menos 0.6 y en la posición de los centésimos, como vemos, es correspondiente al 7. Entonces menos 0.67 y así intersecta. Y ahora saqué el valor de z que corresponde, o el más cercano, que corresponde al 25% de los datos, que es el primer cuartil. Ahora únicamente lo que necesito yo es trasladarlo, este valor estándar de z, a términos de esta población, de estas medidas de presión para la aleación en gigapascales. Para eso entonces necesito nuevamente mi relación estandarizada, pero como yo ya tengo z, ya tengo también la media y la desviación estándar, que esos son datos del problema al inicio. ¿Qué necesito despejar? A x, que es el valor específico de esta variable aleatoria continua que cumple con un 25% de probabilidad. Entonces vamos a despejar x de aquí, que es nuestra incógnita. Al despejar, primeramente observa que esta desviación estándar que está dividiendo pasaría multiplicando. Entonces va a ser z multiplicado por sigma. Luego la media que está restando va a pasar sumando. Y de esta manera entonces voy a poder calcular el valor de x. Sustituimos. X es igual entonces al valor de z que acabamos de obtener, menos 0.67, multiplicado por la desviación estándar, y aquí la tenemos, 1.4 gigapascales, más el valor de la media, que es de 10 gigapascales. Y entonces cuando nosotros realizamos estas operaciones, vamos a obtener el valor correcto. El valor es de 9.062 gigapascales. Esto es que de todas estas aleaciones, toda esa población de piezas de aleaciones de aluminio, el 25% se va a acumular hasta este valor de su resistencia a la presión, 9.062 gigapascales. Entonces, aquí vamos a terminar con este video acerca de la distribución normal estándar. Valdría la pena que nosotros resolvamos más ejercicios. Todos estos ejercicios son confirmados a través de los diferentes libros de texto, en este caso un libro de estadística para ciencias e ingenierías de William Navidi, que es el autor principal de este libro. Muchos de estos problemas tienen las respuestas, yo me centro en ellos, de tal forma que así puedo verificar que lo que yo estoy resolviendo siempre esté acorde a lo que debe ser. En el siguiente video estaré analizando algunos ejemplos adicionales, ya que como es la distribución de
probabilidad más usada en estadística, como ya vimos. Entonces, no está por demás ver más ejemplos con diferentes aplicaciones y entonces no se lo pierdan. Hasta la próxima.